Damos la bienvenida ya más oficial. Perfecto. Ahora sí, entonces, bienvenidos a todos a la última sesión del curso de formación de inversionistas ángeles. Eh, Hoy día tenemos un invitado que bien especial, un amigo y partner desde Bogotá, Colombia, de Hubbox, René Rojas, su fundador, una red de inversionistas ángeles y consultora, y ahí él les va a contar un poco más de lo que hacen en Hubbox. Y va a estar haciendo esta charla, la última charla sobre advisory y smart money. Eh, y luego de esto, los invito a que terminen de hacer las evaluaciones, que hagan la evaluación de este taller y la evaluación y las evaluaciones pendientes para atrás. Y con eso, si es que obviamente aprueban las evaluaciones, van a obtener el certificado y un libro de regalo en temas de capital de riesgo y inversiones en startups para que queden ya certificados como inversionistas ángeles, les faltará invertir, pero bueno, eso ya vendrá. Y nada, pues, René, te voy tirando la pelota, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Fernando, muchísimas gracias, de verdad súper complacido, aprovechando estas bondades de la tecnología y la herencia que nos ha dejado la pandemia de ya poder hacer estos contactos muy orgánicamente, muy fácil. Me siento muy contento de estar acá y de compartir con todos ustedes. Gracias Fernando. Buenísimo, gracias a ti de nuevo, René, por querer participar. Y nada, pues te dejo el escenario. Yo ahí cuéntanos tú si quieres que te vayan interrumpiendo con dudas o las guardamos para el final, como tú prefieras, pero te dejamos el escenario para ti. Nada. Yo creo que las preguntas cuando surjan, por favor, oportunamente o levantamos las manos, bueno, no, estamos en un grupo muy manejable, muy privado, podemos también abrir el micrófono y tengo una pregunta, no hay ningún problema, por favor, máxima eh, eh, tranquilidad en interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema para que podamos llevarnos un mensaje claro de este tema de advisory y smart money, que tengo la fortuna de haber sido invitado por Scala y por Datneo para comentarles acerca de lo que hemos aprendido en nuestros, yo tengo aquí mi cronómetro también, en nuestros 14 años de experiencia que llevamos en esto, dedicados de tiempo completo, pero como emprendedor serial ya, vamos que ya vamos por 9 empresas creadas, más todas las que, bueno, personalmente, antes de Hotbox, y, pues toda la aceleración que ya les voy a contar. Hablando mucho de lo que hemos aprendido sobre la experiencia, sobre 37 inversiones que hemos cerrado, con la red de inversionistas ángeles. Nosotros arrancamos la red en el año 2013, con una primera inversión de $600,000, y de ahí hemos venido invirtiendo en 37 ocasiones. Yo soy fundador de la aceleradora Hopbo, como lo dice Fernando. Iniciamos en Bogotá, Colombia. Hoy en día, pues, tenemos graduados de 27 países. Eh, Hemos graduado más de 450 startups, 466 exactamente, de base tecnológica, y aquí van a ver ustedes un sesgo enorme en todo ese tema, así que bienvenidas las preguntas, y de tecnologías, específicamente hablando de tecnologías exponenciales, o sea, todas aquellas tecnologías que dan el potencial de crecer rápidamente en corto tiempo una demanda que está marcada por unos beneficios que estas tecnologías logran hacer palpables al mercado. Y al ser digitales, pues con mercados típicamente para toda Latinoamérica, o donde el idioma es más lo que limita el alcance que la geografía. Entonces, creamos en el año 2013 una red de inversionistas. Esa red de inversionistas ya tiene 164 miembros registrados. eh, eh, y pues venimos creciendo mes a mes. Es un modelo absolutamente activo en procesos de aceleración y de inversión. Hacemos foros de inversión todos los meses. La próxima semana tenemos foro de inversión. De hecho, Fernando, extiendo la invitación para que quienes quieran aquí en cualquier momento sumarse a uno de los foros de inversión. No tengo ningún problema en extender una cortesía
para el próximo foro de inversión. Les voy a dejar aquí mi perfil en LinkedIn. A ver, un segundito aquí en el chat. Aquí les dejo mi perfil. Quien quiera profundizar un poco más en el chat de Zoom, ahí está mi perfil en LinkedIn para quienes se quieran sumar, me piden, yo soy bastante abierto para aceptar nuevas personas para conocer. Vamos a hablar de aceleradoras de startups, un poco ese nombre que se acuña por allá desde el año 2005, cuando nace Y Combinator en Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, y se viene a crear pues ese concepto de aceleración como una evolución de las incubadoras, que a nivel mundial pues existen desde los años 60, 70, pero las aceleradoras nacen con Y Combinator. Y Combinator nace en el año 2005, luego viene Techstars y luego vienen otras. Vamos a hablar de las aceleradoras, vamos a hablar del mentoring de portafolio, esa tarea de mentores y cuáles son las características que diferencian a un mentor, a un asesor tradicional o a un asesor de negocios tradicional, como ese mentor tiene unas características especiales. Hablemos de los inversionistas tradicionales, como cuáles son las características que los diferencian de lo que es Smart Money, que es el punto 4 que vamos a ver, y cómo ese Smart Money termina creando valor más allá del dinero. Obviamente hay dinero de por medio, pero es un valor que muchas veces multiplica sustancialmente el dinero que se invierte. Hablaremos ya de temas puntuales de inversión y como sexto punto para cerrar vamos a hablar de en qué es donde los startups agradecen más o donde se logra más impacto, sobre todo en esa etapa temprana por parte de los ángeles inversionistas y del Smart Money y del mentoring de portafolio. El objetivo, identificar esos elementos diferenciadores y relevantes de la inversión ángel, cómo es que los podemos palpar ese valor añadido, y cómo la experiencia, asesoría de personas y empresas relevantes pueden aportar a ese emprendimiento en etapa temprana. Voy a mencionar algunos ejemplos. De hecho, somos partners aquí de Datneo en una inversión que hicimos hace unos años y donde logramos pues materializar eso y logramos hacer que el emprendedor palpe, sienta, materialice el valor de tener aceleradoras y inversionistas y redes de inversionistas alrededor suyo. Hablando de aceleración, que hablaba que la historia arranca en el 2005 con Y Combinator, pues son programas hoy en día que los podemos resumir en programas organizados de 6 a 20 semanas, es decir, es un programa vivencial. A diferencia de las consultorías tradicionales que lo que hacen es estudiar en profundidad ciertos factores y conceptuar y armar informes voluminosos, muy elaborados por personas de muy alto nivel académico. A diferencia de eso, estos programas son vivenciales, o sea, son programas que tienen un proceso de seguimiento de realidad frente al mercado, de realidad frente a los problemas que se van presentando en el desarrollo de una startup, en la evolución, en llevar a un siguiente nivel a una startup. Típicamente se hacen grupos de 10 a 45 startups, es como el estándar. Hotbox se comporta de manera diferente y ya les voy a explicar, pero es el estándar que hay en el mercado. Lo hicimos así, lo hicimos en alguna época por batch o por periodos en donde se abre una gran convocatoria y entonces acceden el 3%, el 5%, el 10% de los que se presentan y ese, digamos que es como la costumbre. Y entonces se hacen 2 o 3 al año, ¿no? Y Combinator lo hace así, muchas otras pues lo hacen de esa forma, hacen 2, hacen 3 batch al año, lo cual limita la cantidad de startups que pueden invertir y que pueden hacer, aunque logran, digamos, escalar con metodologías digitales y asincrónicas, los bootcamps y otra serie de valores agregados. Incluyen típicamente los bootcamps, talleres, mentorías grupales e individuales, o sea, mentorías con todos los acelerados, otras que se hacen ya uno por uno. A veces, antes de pandemia, se incluía, era muy común tener un coworking space, un sitio de coworking, y ahí les cuento una anécdota porque en Hotbox, en el año 2010, abrimos el primer espacio de coworking en Colombia, el más grande de Latinoamérica en el año 2010, lo abrimos con 500 metros cuadrados, entonces teníamos capacidad para 150, 200 emprendedores, y fue como un hito
para Colombia en ese momento, el coworking como sitio físico se consideraba algo fundamental para eso. Del 2010 para acá, pues ustedes seguramente lo han visto, la proliferación de los coworking. Hoy en día ya el coworking se ha vuelto como la forma de trabajar de muchas compañías, inclusive tradicionales, ya no solamente de los startups. Entonces, hoy en día ya no es un diferenciador, ya muchos de los programas se corren de manera digital, no incluyen coworking y simplemente hacen encuentros, se hacen como semanas de inmersión en algún sitio que alquilan, que pueden ser hoteles, clubes o cosas de ese estilo. Acceso a servicios empresariales, típicamente se referencian a contadores, a personas que, digamos, ayudan en los temas tradicionales empresariales, como el tema de la contabilidad, algo de asesoría financiera, temas laborales, jurídicos. Eso también es muy presente en este tipo de aceleradoras. Y normalmente se tienen alianzas con los Big Tech, con Google, Microsoft, Amazon Web Service, Oracle y todas estas grandes de Big Tech. Es típico que se tengan alianzas. Nosotros tenemos unas muy fuertes con Amazon Web Service y pues nos va bastante bien porque pues los recursos que Amazon Web Service otorga son bastante altos, pero sé que Google y que Microsoft y otras Big Tech también lo hacen de manera muy nutrida. Algunas incluyen inversión en cash, o sea, una parte del programa, de ser aceptados en un programa, pues invierten cash, para lo cual normalmente tienen fondos detrás o tienen inversionistas detrás que nutren el dinero que se invierte. Y otras toman, esas que invierten cash toman entre el 5 y el 10% del capital accionario, del equity. Por ahí me enteré no quiero particularizar, que pide el 15%, está bien, eso es algo un poco excepcional, pero típicamente se mueven entre el 5 y el 10% del equity de la empresa al ingreso al programa, es decir, intercambian ese valor, el dinero que entregan, que pueden ser $60,000, $80,000, $100,000, otras de $25,000, los hay de todos los rangos hoy en día. Y el restante lo valoran como un intangible y lo hacen equivalente a ese porcentaje accionario que solicitan a cambio. Eso se pide al ingreso para ingresar, por tanto se arma un embudo bastante agudo en donde se presentan 1,000 y pasan 10. Entonces, pues eso es un poco, bueno, estoy exagerando un poco, pero eso es lo que sucede con este tipo de metodologías. Otro tipo de aceleradoras que proliferan hoy en día en Silicon Valley, en Europa y aquí en Latinoamérica, ese es el caso de Hopop. Nosotros no tomamos porcentaje de equity a la entrada del programa, pero cobramos un fee bajo, para cubrir ciertos costos. No cubre todos los costos, pero cubre ciertos costos del programa de aceleración. Y cuando ya logramos unos números de crecimiento acelerado que ya es llamativo y es proyectable para un inversionista, entonces lo llevamos a foros de inversión y allí es cuando negociamos equity. Entonces es una mezcla entre un dinero que pagan como un fee para poder cubrir esos costos y al final negociamos un equity para quedarnos con un capital accionario en el caso de los startups y hacer que el modelo sea sostenible en el largo plazo. Eh, ¿Qué hace que las aceleradores logren mejores resultados? Definitivamente el networking internacional, lo que estamos haciendo en este momento, conociéndonos sin barreras geográficas y sin barreras culturales, y hemos logrado ahí agregar mucho valor a los startups de manera permanente de manera permanente con inversionistas profesionales. Entonces, pues se tiene la posibilidad de hacer esos contactos que típicamente una startup no los tiene por qué tener, y por eso se acerca a una aceleradora y dice, oiga, ayúdenme con esto, porque pues mientras él pueda hacer 5 contactos, las aceleradoras tenemos 50, 100, 200 o más contactos que pueden ser relevantes para esos startups. Conclusión, les estamos ahorrando tiempo y recursos en lo que ellos gastarían en lograr una red de inversionistas de ese nivel. Personalizar sus programas de cada startup de acuerdo con el sector y características. Eso es muy importante. Algunas lo hacen muy bien, otras no lo hacen un poco más masivo, pero tal vez el factor clave de éxito de las grandes aceleradoras es llegar a personalizar los programas a la medida y al momento en que cada startup se encuentra. Los momentos de los startups son muy diferentes.
diría yo, de los 466 graduados que tenemos, no hay uno igual a otro. O sea, no hay una startup igual a otro, como no hay un ser humano igual a otro. Tienen características especiales, así sean muy cercanos en los segmentos de mercado y en el producto y servicios que ofrecen. Así sean muy cercanos, pero no hemos tenido 466 casos y en más de 10 años acelerando, pues hombre, no hemos tenido un caso de que alguien diga algo del otro, que es que el otro me está robando el mercado, cosas de ese estilo realmente no se presentan porque los startups resuelven microproblemas. Para nosotros eso es muy importante. Los startups realmente no logran resolver problemas de vida de una empresa o de un ser humano. Logran resolver el desplazamiento del punto A al punto B, en el caso de las apps de movilidad o temas de suministro de alimentos preparados, precocidos para miles de cosas, pero pues es otro microproblema que hay que resolver, que es la disponibilidad a tiempo de los alimentos. Son microproblemas realmente lo que resuelven los startups. En ese orden de ideas, personalizar los programas es muy, muy deseable y eso lo hacen muy bien varias de las aceleradoras top del mundo. Red internacional de mentores es muy importante, tener cross-boarding, mentoring es muy importante porque culturalmente se aporta mucho. Tener nosotros la posibilidad de tener mentores en Chile para una empresa que quiere expandirse en Chile, pues es muy deseable para una startup porque la cultura, a pesar de que los mercados tengan cierta similitud y los microproblemas sean pues, muy parecidos, como temas de desplazamiento, alimentos, salud, todo esto, a pesar de eso, la forma en que se consumen los productos, la forma en que los modelos de negocio y sobre todo los hábitos de consumo de las poblaciones son diferentes, son diferentes. Entonces, ese mentoring internacional es de mucho valor agregado. Experiencia de los mentores creando empresas y startups basadas en tecnologías. A diferencia de los grandes consultores y pues, consultores de mucha experiencia y que tienen unas hojas de vida bastante buenas, aquí los mentores también tienen muy buenas hojas de vida, graduados de las mejores universidades del mundo, pero deben tener la experiencia propia de haber emprendido. Es un poco, y hago la similitud, y comúnmente hago esa similitud con tener hijos, ¿no? Cuando yo tengo un hijo y cuando quiero saber en su etapa de adolescencia, que está entrando a los 12 años, a la preadolescencia, quiero saber algo de cómo orientarlo, busco personas que hayan tenido hijos y ojalá que hayan tenido 5 o algo así, para poder aprender de su vivencia más allá de los grandes consejos y de todo el contenido que uno puede consumir para ser buen padre o buena madre. Pues esa es la misma situación de un mentor. Un mentor debe enseñar lo que ha vivido, lo que ha sufrido y con lo que ha tenido éxito. Puede que no aplique todo, puede que no haga match perfecto con lo que está haciendo el startup. Por eso es bueno tener varios mentores. Entonces, es muy importante que la experiencia haya sido vivida de carne propia del mentor. Mentores emprendedores seriales con experiencias exitosas y fracasadas, y ahí les doy algo bien interesante. Los mejores mentores son aquellos que han intentado muchas veces y han fracasado muchas veces y han tenido 1, 2 o 3 éxitos. Esos son los mejores mentores. ¿Por qué? Porque en el fracaso, en la caída, en la angustia de que una idea no funcione, que una startup no coja vuelo, que algo no logre el éxito, es donde más se aprende. El ser humano es así y sabemos que esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, esos mentores son muy deseables para ser, incluirlos en los programas de aceleración. Talleres con foco en habilidades en ventas, innovación exponencial y growth hacking para nosotros son muy importantes, ¿cierto? Entendido que las ventas son como la sangre, la esencia, la vida de una startup, en la medida en que ventas entendidas como gratuitas o no gratuitas, o sea, aquellas que se hacen al inicio, que muchas veces se quiere tener muy claro el modelo de ingresos, o sea, cómo se van a generar ingresos desde el principio, pero
a veces es mejor dejar que el volumen de clientes interactuando sea el que vaya orientando el mejor modelo de ingresos. Eso lo hemos aprendido mucho, porque la angustia de saber, y sobre todo para los inversionistas, ¿no? Pero dibújame unos números y proyectame unos números que me digas cómo es que vamos a ganar dinero. Eso es deseable, eso es mandatorio en muchos de los programas, pero hay que tener en cuenta que es un ejercicio de prospección, de proyección financiera. Es decir, que puede ser un Excel, una proyección financiera muy profesional, incluyendo muchas variables los he conocido obviamente de todos los tamaños y especialidades, con una gran cantidad de simulaciones y teorías y probabilidades y miles de cosas. Pero al final del día, cuando estamos hablando de startups, en donde estamos cerca a la base cero, o sea, cuando no había ventas, estamos a 1 año, estamos a 6 meses, estamos a 2 años, en donde la base era cero, pues hacer proyecciones es supremamente arriesgado. Y las condiciones de incertidumbre que nos plantea hoy en día la situación política, climática, económica del mundo, en temas de inflación, en temas de tasas de interés, en temas de tendencias políticas, en todas estas temáticas, pues la incertidumbre del emprendedor y del empresario hoy en día es la más alta. Por tanto, los ejercicios sofisticados de matemática en proyecciones financieras hay que hacerlo, no lo desprecio para nada, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque pues estamos cerca a la base cero. Y si estamos cerca a la base cero, pues las probabilidades de equivocarnos son altas. Mi primera formación o experiencia más bien en los años 90 fue banquero de inversión. Viví de hacer modelos matemáticos y modelos en proyecciones en Excel para poder valorar grandes compañías y entendí el valor de las proyecciones financieras en startups. Tienen también valor, pero ojo, ojo, hay que tener en cuenta que el riesgo de que se cumplan es muchísimo más alto que una empresa consolidada de 20 años de historia en donde los mercados más o menos se comportan, aunque los economistas que estén aquí me van a decir, uy René, las proyecciones macroeconómicas de un país hoy en día son impredecibles. ¿Cómo logro predecir lo que va a pasar con una empresa? Ahí hay más riesgo todavía. Eso, los economistas lo llaman el nowcasting. Eso es como la nueva tendencia que viene el concepto de la meteorología, donde la meteorología sabemos que tiene unos riesgos enormes, pues el nowcasting también, y es poder proyectar con evidencia de datos de pocos años, contrario a lo que la teoría dice, de que entre más series históricas tengas, más certera va a ser tu proyección. Aquí no. Y hoy en día en el mundo está pasando eso. El nowcasting está gobernando, por tanto, los startups, pues estamos navegando en las mismas condiciones de incertidumbre que están navegando hoy en día muchas compañías en el mundo y gobiernos en el mundo. Mentores, talleres con foco en habilidades en ventas, innovación exponencial, growth hacking. El growth hacking es muy importante, entendido como la forma, las estrategias, porque cuando uno quiere invertir, pues lo que espera es un emprendedor ambicioso, muy ambicioso en crecimiento. Es decir, mira, quiero que crezcas muy rápido y que realmente me seduzcas con un buen crecimiento. Pero la siguiente pregunta es, porque poner una meta de 10x, que voy a multiplicar por 10 mis usuarios o mis ventas, es sencillo en un Excel, pero ya decirme cómo lo vas a lograr, esas son las estrategias que deben estar. Entonces, las aceleradoras típicamente se forman o forman mucho a los emprendedores en este sentido. Si hay preguntas, bienvenidas, porque de eso estamos hablando. Mentoring de portafolio, ya he mencionado varios de los elementos, pero voy a complementar con algunos más. Mentores estratégicos capaces de integrar los diferentes aspectos críticos. Eso es también muy importante. Y las aceleradoras. Creo que alguien abrió el micrófono. Si hay alguna pregunta, adelante. No. Ok. Las aceleradoras es muy importante diferenciar al mentor del asesor, ¿cierto? Porque el mentor es esa persona que mencioné anteriormente, con experiencias de éxitos y fracasos, ¿cierto? Hay personas que son muy fuertes, por ejemplo, en marketing digital, pero pues no necesariamente han tenido que crear 10 empresas, no, simplemente son personas que en marketing digital nos pueden ayudar. Entonces, hay temáticas en que se especializan, sin embargo, hay empresarios que por sus afinidades propias se vuelven mentores
y terminan teniendo unas fortalezas específicas en ciertas materias. Por ejemplo, en temas especializados como el growth hacking, en ventas online y offline, que este mundo híbrido que hoy en día tenemos en el mundo, pues esas habilidades son muy importantes. Hay gente muy fuerte en ventas online, pero si no complementa uno bien con las ventas offline, o sea, las que se hacen en la calle, las que se hacen con la maletita, yendo de cliente en cliente con unas metodologías claras, ahí hay mucha oportunidad de fortalecer a los startups. Obviamente el uso de las tecnologías, y ahí está mi sesgo, porque pues, nos focalizamos en startups de base tecnológica, pues Big Data, inteligencia artificial, blockchain, IoT, 3D printing, demás tecnologías exponenciales son muy, muy deseables que se utilicen. ¿Por qué? Porque eso le da un potencial de valor agregado y sobre todo de exponencialidad al crecimiento de la base de clientes. Ahí tenemos una primera pregunta, Francisca. Un gusto. Un Hola gusto. René, un gusto. Bueno, no, Em, muy complacido de tu pregunta. Cuéntame. Gracias, muchas gracias. Tengo una duda. ¿Qué tan importante en tu experiencia es que mentores estratégicos tengan dominio en tu área en específico? Estoy pensando, la startup nuestra es de un nicho que es poco común, entre comillas, en startup, que es el área de educación. Okay. Y uno tiende a pensar que es importante que hablen tu mismo lenguaje o que puedan entender un poco a tu mercado, en fin. Eh, pero así como también yo tengo muchos sesgos para el otro lado y entiendo la importancia de estas otras áreas, en el fondo, de que alguien me pueda ayudar en eso. Por lo tanto, bajo tu experiencia, vuelvo a la pregunta central, ¿es importante que tu mentor pueda hablar tu mismo lenguaje o sea más cercano a tu área o no necesariamente? Me encanta la pregunta porque ¿qué pasa? Cuando hay una especialidad, por ejemplo, una startup de educación, la tuya es de educación primaria, intermedia, universitaria, de Es, qué? fo- es del área de formación docente, de Formación. acompañamiento a maestros, sí. Ok, ok, entonces estamos formando adultos, ¿cierto? Muy importante Exacto. poder tener personas que en temas de formación de adultos tengan experiencia, hayan tenido una startup que haya sido exitosa o fracasada, no importa, pero que haya estado metido allí. Pero ¿qué pasa? Por eso este mentoring de portafolio siempre se hace en grupo. Lo importante es que, muy bien, que hay la persona especialista, montó la empresa que tú estás montando, pero con la tecnología de hace 5 años, de hace 10 años, perfecto, pero aprendió mucho y entiende tu lenguaje, se comunica muy bien, pero de pronto el tema financiero, de pronto el tema de marketing digital, de pronto el tema de jurídico, pues no necesariamente lo es. Por eso el mentoring típicamente lo que habla es de un grupo de personas y si esa persona tiene además experiencia empresarial en diferentes frentes, pues te puede hablar con propiedad del lenguaje de educación para adultos, para docentes, pero también te puede dar experiencias. Dice, mira, tributariamente yo cometí este error, eso me costó la vida. Esas experiencias son muy importantes. O sea, la integralidad de un mentor es muy deseable, pero no puedo pedir que todos sean integrales. ¿Por qué? Porque hay áreas de Exacto. especialidad. O sea, nosotros tenemos chicos de 22 años que pueden ser los mejores en marketing digital, pero no le puedo pedir eso a una persona de 50 años que tiene una experiencia relevante en una industria específica para que sea un crack Entonces debe hacerse y ahí está la personalización. Ahí está el arte de hacer una buena personalización de los programas de mentoring y de los programas de aceleración. Y en eso pues tiene que haber alguien que organice eso. Diga, bueno, el mentor principal o el mentor líder es eso en diferentes aceleradoras tiene diferentes nombres, y los mentores auxiliares o los mentores asesores o los asesores especializados, también se le ponen diferentes nombres, van a ser estos. ¿Ok? Normalmente el mentor principal, el mentor líder, dice, aquí necesitamos un tema jurídico. Aquí hay un tema jurídico muy importante, necesitamos data. Entonces, normalmente esas semanas, de esas 6 a 20 semanas, pues se distribuyen en horas de mentoría. Entonces, esas mentorías se va sumando el personal especializado. Es la forma en que nosotros lo hacemos, ¿no? Y nos funciona bastante bien, pero tiene que haber un mentor líder para que haya una línea directriz y esa persona que hable el lenguaje que tú hablas en eso es muy deseable, es muy deseable. ¿Contesto tu pregunta, Francisca? Sí, súper claro. Muchísimas gracias, René. Perfecto.
Proyecciones financieras, hablábamos de proyecciones financieras, esos son temas, otra temática bien especializada, pero hay que tener cuidado con eso. Sí hay que tener proyecciones financieras porque uno no puede tampoco ser tan abierto. Yo no le creo las proyecciones de más de un año, porque digo, mira, no sabemos dónde vamos a estar en 6 meses, en un año va a estar difícil. Es decir, que los métodos de valoración tradicionales en startups hay que mirarlos con mucho cuidado. No quiere decir que no sean válidos, hay que mirarlos con doble lápiz porque, pues hombre, no son los métodos que necesariamente aplican para los startups. Costeo de servicios y productos. Ahí hay una falencia enorme, porque muchos startups le juegan a la exponencialidad, a tener volumen de clientes y no tienen la habilidad de hacer cálculos de costeo. No son sencillos, sobre todo cuando son servicios. Cuando son productos es un poco más fácil, pero cuando son servicios, pues tienen una complejidad. Ahí vale la pena tener talleres de costeo y servicios y productos. Finanzas corporativas para entender muy bien cómo es ese movimiento accionario, cómo se diluye el cap table con las diferentes rondas de inversión, tener claridad de cómo son esas dinámicas dilutorias, quién controla, qué cláusulas hay de veto, qué cláusulas antidilutorias pueden estarse poniendo por allí. Todo eso es importante tenerlo en cuenta y entenderlo. Puede hacerse una fusión con otro startup. Entonces, finanzas corporativas es algo bien importante y mandatorio también en estas especialidades. Instrumentos de inversión. Si yo utilizo el SAFE, si utilizo la nota convertible, si utilizo las acciones comunes, acciones preferentes, cuál es el instrumento de inversión que voy a utilizar. Y entiendo que pues este muy completo programa, pues ya ustedes hablaron de ello. Aspectos legales empresariales basados en riesgos, procesos de expansión digital internacional, son temáticas en donde hay personas que tienen esas habilidades y en esos mentores hay esa posibilidad de tener ese conocimiento al servicio del Estado. Hablemos de los inversionistas tradicionales, los que no son smart money, los que no son, digamos, dentro de los que queremos diferenciar acá. El inversionista tradicional pues busca una rentabilidad como cualquier inversionista, son sinónimos obviamente, pero esa rentabilidad financiera siempre debe estar acompañada de temas de respeto por el tema ambiental y social. Eso ya hoy en día es mandatorio, diría yo. O sea, no veo yo inversionistas hoy en día invirtiendo solo porque la rentabilidad es la más alta posible. Más cuando las incertidumbres que se manejan en este tipo de inversiones son muy altas. Entonces, en ese orden de ideas, el tema ambiental y social, si el startup lo tiene, es decir, si está impactando de manera importante, eh, eh, ambiental o socialmente, hay que decirlo, ¿cierto? A veces es difícil decirlo, pero hay que decirlo y hay que resaltarlo y hay que ponerlo como inclusive muchas veces de abreboca, del inicio del pitch, de mostrar cómo nosotros ambiental y socialmente estamos impactando. Lo digo también porque, como un diferenciador, porque de base, por default, tiene que ser un buen negocio. Nadie se puede presentar en un pitch diciendo, hombre, esto no puede que no sea buen negocio, pero vengo a presentarse. No, esa no puede ser la actitud. La actitud de esto es el mejor negocio del mundo, pero miren el impacto social y miren el impacto ambiental que estamos logrando. Y claro, vamos a ver ahora los números, pero des en cuenta cómo esos aspectos son absolutamente relevantes. Los inversionistas tradicionales son estructurados en sus análisis, hacen el famoso due diligence profundo. Due diligence pues, básicamente es un procedimiento en donde se le pide el inversionista pide un data room, acceso a un data room, hoy en día digital, típicamente en un Dropbox, en donde están todos los documentos legales de constitución, estados financieros, contratos firmados, contratos con clientes, contratos con empleados, todo ese, por tanto, puede tardar meses un análisis de eso. Hay que armar un equipo multidisciplinario. El inversionista tradicional pues tiene normalmente contrata banqueros de inversión que tienen esos talentos para poder hacer análisis laboral, contratación civil, el tema societario, el tema de proyecciones financieras, estados financieros, glosas o
comentarios a los estados financieros. Todo eso tiene que hacerse en un due diligence porque tienen que dejarse ver y liberar en esos due diligence los conflictos de interés o las demandas a favor o en contra que ha tenido la compañía, cosas de ese estilo. El inversionista tradicional es muy profundo en eso. Son exigentes en la operación del gobierno, o sea, el gobierno corporativo debe estar absolutamente ya definido, escrito, con las atribuciones muy claras, tanto a nivel de una asamblea, de una junta directiva, de los instrumentos de gobierno corporativo que se hayan definido. Son muy exigentes, tienen que haber actas que deben ser, hoy en día ya, pues todas se hacen grabadas, se graban, pero adicionalmente se vuelven documentos, se firman. Todo eso tiene que tener todo un proceso riguroso, y en eso los inversionistas tradicionales son súper exigentes. Aportan el dinero en términos acordados, con un cronograma prepactado, es decir, yo te voy a invertir tal cantidad de dinero y te la entrego de esta forma, y muchas veces están atados a hitos, a elementos de desempeño de la empresa. Ese es el inversionista tradicional. Y algo de smart money, porque hay contactos y hay de todas maneras la posibilidad de hacer contactos. Ese es el inversionista tradicional. En contraste, ¿en qué lo diferencia el smart money? Aportan, además del dinero pactado, porque sí, son normalmente sumas de inversión más pequeñas, son más de individuales. Los contactos, el conocimiento y la experiencia son mucho más valorables. En etapa temprana es mucho más valioso. Y he visto negociaciones de verdad muy benéficas para inversionistas que vienen con un background en la industria. Por ejemplo, si yo estoy creando algo de educación, alguien que haya sido rector de una institución, que haya trasegado 20 años en la industria, conozca el mercado, conozca las dinámicas y las particularidades del modelo de negocio, los dólares que invierta esta persona no valen los mismos que valen los dólares de alguien que no tiene experiencia en educación, para el ejemplo que nos ponía Francisca. Pero en fintech, por ejemplo, pues una persona que haya trabajado en bancos y que haya sido directiva de bancos, pues es una persona que perfectamente puede negociar unas condiciones preferentes a su inversión, ¿cierto? Como un porcentaje adicional por su experiencia y por ser parte de una junta asesora especializada que se reúne 1 o 2 veces por mes. Yo tengo muchos inversionistas de ese estilo, personas, por ejemplo, expertas en tecnología. Son muy deseables cuando se quiere construir una startup donde la tecnología es la clave del crecimiento. Entonces, personas que sean súper avanzadas en temas de tecnología son muy deseables de incorporar. Entonces, ahí el Smart Money se palpa muy sencillo. El startup cuando arranca, pues es una marca anónima en términos de que es una empresa nueva, no es una multinacional, una marca nueva. Al ser una marca nueva necesita seniority. Seniority es lo que apalanca una persona que por su trayectoria tiene el respeto del mercado, el respeto de una industria, el respeto de una asociación empresarial o en diferentes escenarios. Esa persona dice, yo estoy, y lo utilizan mucho los startups, esta persona hace parte de mis advisors y es inversionista. Eso apalanca y lleva seniority al startup. Y es muy deseable, es muy deseado por los startups y es muy benéfico para ellos que puedan traer ese, sobre todo aquellos que tienen ciertos riesgos en temas financieros o en temas sensibles de biotecnología, por ejemplo. Son muy importantes esas personas que con su experiencia pueden avisorar riesgos en algún momento, decir, esta persona invirtió y nos avisoró este riesgo y eso desde entonces lo tenemos muy bien contemplado y lo tenemos muy bien dominado. Eso, si no se tuviera, se puede correr el riesgo de desaparecer el startup por infringir una norma, por llegar a correr unos riesgos que no se deberían correr y que simplemente los startups pues, lo hacen un poquito de manera ignorante. Ese seniority es muy importante ahí. Obviamente buscan rentabilidades financieras con mayor atención al tema ambiental y social, porque el inversionista ángel, al ser típicamente una persona, ¿cierto? Un ser humano que invierte de su bolsillo el dinero, pues es todavía más
diría yo, hay muchos startups que no serían invertibles si no hay una conexión, inclusive emocional, entre el producto o servicio y el inversionista. Tengo casos de inversionistas que invierten, me pasó el año pasado con una inversión, una persona técnica, ingeniero, exitosísimo como empresario, invierte en una startup de entretenimiento, de música, de temas artísticos. Entonces, como que no te cuadra, como que dices, hombre, pero ¿cómo así que una persona tan estructurada, tan ingenieril, tan termina invirtiendo? Llamo yo a la inversión, cerramos la inversión, llamo yo porque el cierre obviamente lo hace directamente el inversionista con el emprendedor, y le digo al inversionista, oye, miembro de la red, oye, ¿por qué invertiste? O sea, primero felicitaciones, buenísimo, la startup está una maravilla, le va bien, este equipo va a ir muy bien. Una startup con base en Nueva York en temas de entretenimiento, y me dijo, tal vez no te ha contado, René, el inversionista no te ha contado, mi hijo es artista y yo estoy invirtiendo en él, y parte de mi inversión en él como artista, porque quiero que sea exitoso como artista, esta inversión me parece que hace match con esto. Es un tema absolutamente emocional que él tiene con su hijo, y estamos hablando de una inversión por encima de los $50,000. Entonces, esos temas se salen de cualquier predicción y tienen muy atado esos factores. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Son menos estructurados en los análisis, en los due diligence. El ángel inversionista no, porque también los startups pues no tienen mucha información en la medida en que llevan 1 año, 6 meses, año y medio, 2 años de creados, pues tampoco han acumulado un volumen de contratos que los lleve a correr riesgos, pero hacen algo, preguntan sobre todo si hay pasivos allí, si hay deudas con los emprendedores o con terceros que no están reveladas en los estados financieros. Hay que tener mucho cuidado con eso porque pues, tienen que estar allí consignados. Se convierten en miembros de junta directiva y juntas asesoras, es decir, hay muchos que se vinculan semanal, quincenal y mensualmente. O sea, se vinculan, porque hay una afinidad allí con el producto o servicio. En algunos casos se hacen pactos de intercambio de porcentajes de equity adicional por asesoría o periodos de tiempo definidos. Es decir, alguien que es muy fuerte en algo específico dice, hombre, te vamos a dar un 1% adicional porque tú seas miembro asesor nuestro con una reunión bisemanal durante 1 año, y te vamos a dar el 1%. ¿Por qué? Porque necesitamos tu conocimiento, tu experiencia, ayudándonos a tomar decisiones. Eso es típico en un startup. La inversión, ya características propias de inversión, aquí les comparto lo que es una tesis de inversión. Todas las aceleradoras y todos los fondos de inversión hoy en día y las plataformas de mentoring y todo esto, pues tenemos tesis de inversión. En el caso nuestro, por ejemplo, invertimos solo en empresas con tracción en el mercado. No invertimos con algo que va a ser una maravilla. No, tenemos que ver algo que ya tenga algo de tracción en el mercado, que pueden ser semanas, ojo, no tienen que ser meses ni años. Años diría que no, pues no necesariamente tiene que ser así, pero con unas semanas de tracción uno ya sabe y ya ve y analiza y dice, esto está explotando, porque la inversión debe llegar no como un favor, no se debe interpretar como un favor que le estoy haciendo a unos emprendedores, o los emprendedores interpretar que este inversionista me está haciendo un favor. Logré convencerlo de que nos ayude. Hay que verlo como un negocio, hay que venderlo como un negocio. Si lo quiero vender como un negocio, pues debo tener una tracción ya, unas muestras de tracción, y debo dar la sensación de que tú, inversionista, te lo pierdes si no entras en este momento. Después te va a costar mucho más. Eso tiene que existir. O sea, el inversionista debe sentirse que está haciendo un muy buen negocio de manera oportuna, y el emprendedor tiene que sentir que ese dinero es lo que lo potencializa a crecer. El dinero debe ser para crecer la empresa, no para otra cosa. O sea, no para pagar los pasivos de la empresa de los últimos 6 meses. No, el dinero debe ser para crecer la empresa, y en ese orden de ideas hay un gana-gana espectacular. Validación de mercado, ventas reales y crecientes, deudas bajas o pequeñas de capital de trabajo. Necesariamente tienen que haber deudas de capital de trabajo por la dinámica laboral y por otras cosas. Eso es natural, pero deben ser pequeñas, deben ser bastante manejables.
Empresas que tienen, que tienen a Latinoamérica, y ese es el caso particular nuestro, Latinoamérica como objetivo primario, básicamente porque la tecnología nos rompe la barrera geográfica y con la tecnología podemos expandir rápidamente el saber hacer, el tener una tecnología aprobada en cualquier población de Latinoamérica puede dar lo necesario para poder expandirse muy rápidamente sin tener que llegar a ser una empresa madura. Vemos que el paradigma histórico ha sido que no seas maduro en tu mercado cercano, como un poco con círculos concéntricos, ve creciendo. Lo que sí estamos observando hoy en día en los startups es que arrancando en una población del sur de Chile, comienzan a abrir una población en Guadalajara, México, ¿no? Y de pronto aquí en Medellín, en Colombia o en Cali, o de pronto en Bogotá. Entonces uno dice, pero ¿cómo saltas de una población a otro país, a otra cultura? Eso es normal. ¿Por qué? Porque se acuñan cosas, se acuñan metodologías, tecnologías que permiten madurar el saber hacer algo, resolver un microproblema de una forma específica. Y eso es extrapolable. Obviamente, pues detrás de eso hay que hacer los análisis de qué tanto cuesta ese desplazamiento, qué tanto recurso físico voy a tener que involucrar, porque pues eso tiene unos costos y la inversión muchas veces está motivada en eso, en ese proceso de expansión internacional. Empresas basadas en tecnologías exponenciales, esa es nuestra tesis de inversión, siempre debe haber una tecnología exponencial allí involucrada, tiene que haber algo de inteligencia artificial, blockchain, big data, alguna de ellas o una mezcla de ellas, para que diga uno, bueno, aquí vamos a invertir. Verticales de interés o experiencia, que también para nosotros son importantes. La experiencia de los inversionistas, pues tenemos ángeles inversionistas profesionales, personas, el ángel inversionista profesional es el que ha hecho varias inversiones. En Latinoamérica hablemos de 10 para arriba, ¿no? A esa persona ya dice uno, bueno, a esta persona es profesional, independientemente digamos, de los parámetros, pero y obviamente todo esto es subjetivo y depende de cada país y de cada cultura. En Estados Unidos, por ejemplo, el inversionista profesional es el que cumple unos requisitos específicos de capital, de ingresos, de patrimonio, de nada, para poder ser certificado como ángel inversionista. En Latinoamérica no tenemos ese tipo de regulaciones estrictas para todo el continente y cada país y cada ciudad y cada red tiene sus propias políticas. Típicamente son empresarios, son personas que vienen de ser empresarios y que tienen sobrantes de capital y por tanto los startups deben entender que para un empresario es estratégico invertir en ciertas cosas. Entonces es parte de la dinámica propia. Grandes corporaciones hoy en día en el mundo están volcadas a invertir en startups y están creando áreas para inversión en startups. Nosotros particularmente, ahora les voy a contar varios ejemplos en estos 15 minutos que me quedan de lo que hemos hecho. Obviamente fondos de capital de riesgo, fondos privados, family office y todos hacen parte de la red de inversionistas que nosotros tenemos y es los tipos de inversionistas que hoy en día existen. ¿En qué se debe apoyar las startups? Creo que ya he dicho varios de los elementos, voy a pasar rápido para no repetir. El tema de estrategia de negocio local e internacional es fundamental, que haya experiencia en eso, en el inversionista para poderlos ayudar. Estructuraciones y bueno, en este tengo un ejemplo, el primero, el caso de Murabi, que es una inversión que compartimos con Datneo, que fue invertida hace unos años, ¿cierto? Y logramos internacionalizar sus productos, sus servicios, atender clientes en varios países a raíz de que Datneo desde Chile, habiéndose acelerado Murabi en Colombia, pues logramos comenzar a ser transnacionales y abrir mercados. Estructuración y seguimiento de spin-off. Tenemos una startup que se llama Kogi, de una valoración ahora de unos 15 millones de dólares, nació hace apenas año y medio. Es un tema B2B para temas de hipotecas, con mucha tecnología, y salió de una empresa que tiene 15 años exitosos de negocios en temas de tecnología. Se hace un spin-off y se crea es una experiencia muy bonita y que hoy en día se está proponiendo para universidades y para otros modelos de negocio, porque es una forma de armar esas nuevas estructuras. Asesoramiento en temas jurídicos y tributarios, eso nos pasó con Udiscover, una startup que aceleramos en Brasil, con origen en Brasil, y que tuvo todo un proceso de expansión, porque es un colegio digital, es una escuela básica, primaria y secundaria,
para chicos desde los 5 hasta los 18 años, y hoy en día tenemos titulación en Estados Unidos, está entrando a Chile, de hecho. Hoy en día ya con una marca que se llama Genuine, cambió su marca de disco a Genuine, y la graduación se hace con certificados en Estados Unidos, es 100% digital. Es un modelo de pandemia, claramente, pero con la pandemia descubrimos que había muchos. Ahí el tema jurídico y tributario fue clave para poderlos fortalecer. Conocimiento, ¿qué necesitan? Creo que esto ya lo había mencionado. Las técnicas de venta consultiva son muy importantes, porque en la venta consultiva es la más frustrante. Y en eso los startups normalmente no son profesionales. La venta consultiva tiene una serie de derroteros, hay que asesorar mucho de eso. En técnicas de growth hacking, modelos freemium, referidos de doble beneficio, gamificación, todas estas estrategias que hoy en día tienen resultados muy importantes. Digitalización de procesos, adquisición de herramientas digitales, marketing de contenidos en buscadores, temas de SEO, SEM, reclamaciones legales, riesgo reputacional, son conocimientos en los cuales los startups típicamente necesitan apoyo. Son como los casos más o los ejemplos más específicos. Hay que apoyar mucho en networking, conectar con otros startups. Esas son las labores de las aceleradoras, con empresarios, con grandes corporaciones e inversionistas estratégicos. Inversión en temas apoyo en negociación con inversiones. La tercería en la negociación de inversiones es muy necesaria. Las negociaciones directas tienden a ser tensionantes, tienden a generar ciertos dinámicas, inclusive personales, de feeling, de química y de este tipo de cosas. La tercería juega un papel muy importante y ahí se debe apoyar mucho a los startups. Y condiciones especiales de inversión, cuando alguien pide una serie de inversión posterior, pues, uno como ángel inversionista, oye, mira, nos están pidiendo, y como uno ya tiene acciones ahí, pues entonces le interesa mirar que los documentos que se firmen sean totalmente claros y transparentes. Internacionalización también, en eso se puede apoyar muchísimo a los startups. Estrategias de crecimiento, factores culturales, condiciones especiales de mercado son muy importantes. Caso de Golazos, un ejemplo muy bueno que lo conectamos, un startup acelerado por nosotros, invertido por nosotros, lo conectamos con Claro Telco, la telefónica de México, de origen mexicano, pues lo conectamos con ellos y hoy en día tienen productos para toda Latinoamérica desde Golazos, siendo un emprendimiento. Eat Cloud, una responsabilidad social con el desperdicio de comida en las plazas de mercado, y en esto se pierde mucho, y lo logramos conectar con el grupo Coppel, que es uno de los grupos más grandes de retail y de banca en México. Logramos hacer ahí un networking espectacular y tiene unos potenciales de desarrollo. Murabi los conectamos con Compensar, que es una organización muy grande aquí en Colombia, y con el Grupo Bolívar, que es uno de los grupos financieros también más grandes de Colombia. En inversión, a LQN lo conectamos con Innogen, que es un fondo de capital de riesgo de origen centroamericano. BU, 3 de nuestros ángeles inversionistas invirtieron en una startup española con origen en Málaga, que hoy en día está creciendo por todo el Mediterráneo. Y esto también fue sorpresa para nosotros, porque terminamos invirtiendo de aquí para allá cuando uno lo que espera es que de Europa fluya la inversión para acá, pues terminó siendo al revés. En internacionalización, el tema escalamiento por globalización lo hicimos con Lobby, que es básicamente un software especializado para backpacking, para hoteles de backpackers a nivel mundial. Fue bastante bien en internacionalización con ellos. Llegamos de 2 países a 25 países en un programa de aceleración. Buena práctica de seguimiento de inversiones es muy importante, y con esto cierro esta presentación, y es algo para los emprendedores, una costumbre que debe convertirse en mandatoria, es hacer unos newsletters una vez se hace un contacto con un inversionista, y el inversionista debe pedírselo a los startups. Manténme informado. Esa frase muy elegante, ¿no? Manténme informado. ¿Qué significa eso? Pues mándame mensual, semanalmente es muy frecuente, yo lo acostumbro mensual, un one page, una página donde yo cuento qué ha sido. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el de Ubits, que es una plataforma B2B de capacitación para empresas. Hoy en día es el referente en Latinoamérica, es candidata a unicornio, es graduada nuestra, pasó por nuestros procesos de inversión también. Y Julián Melo, una persona que quiero mucho, pues tenía aquí está dice él, bueno, aquí está el update este es el de enero del 2020,
en donde él estructura pues como qué hay para resaltar, las key metrics en una grafiquita muy sencilla, los datos financieros sencillos, o sea, la actualización mensual de esto se tarda 1 hora, o tal vez menos. Hay que hacerlo, hay que tener la información, ponerla allí y mandarla. A los inversionistas, esto es un consejo para los emprendedores, a los inversionistas que ya invirtieron, sí, porque ellos quieren saber cómo va la empresa. A los inversionistas que están en proceso de maduración, sí, porque esto los anima. Y a los que todavía no han visto detalle de la compañía, también, porque al ver estas métricas dicen, oiga, pero esta gráfica de crecimiento aquí muestra a ver estos key metrics, oiga, están creciendo bien. Entonces yo los quiero conocer, yo no los había visto. Me llegó porque les di mi tarjeta y le dije, bueno, cuéntame un poco más y me mandaron primero este newsletter, muy deseable, muy deseable. Aquí está, este es un ejemplo que obviamente lo tienen ustedes disponible. Y este que es uno prestado allí de mis amigos de Adneo de hoytrabajas.com, también me gusta mucho. Un ejemplo donde están los units economics, los hero metrics, esas métricas que lo hacen sentir a uno muy bien, el estatus de inversión, cómo va el tema de inversión, y ya. Eso es una práctica que en Latinoamérica no es tan común y es muy deseable. De acuerdo con mi cronómetro, me quedan 6 minutos, creo que por lo que arrancamos unos minuticos después. El Smart Money, la inversión ángel, incluye valores intangibles que requieren ser analizados y tenidos en cuenta. Muchas veces el valor intangible es 10, 50, 100 veces superior al valor tangible, al dinero que se invirtió, ¿cierto? Entonces, hay que materializar eso para los emprendedores. Incluyan Smart Money en etapa temprana. Siempre, siempre, siempre. Y no tan temprana también. A veces tener personas que tengan conocimiento es mucho más valioso que tener personas. Pero cuando van a invertir, el que pongan una suma de dinero, 10.000, 40.000, 50.000, $100.000, esa suma de dinero ya los compromete. Entonces, la suma de los dos es lo que hace el Smart. Los ángeles inversionistas son una de las mejores formas de expandirse internacionalmente. Ejemplos hay ya por montón, miles de ejemplos, en donde si yo quiero ir a un nuevo mercado, entonces simplemente busco Smart Money, busco inversionistas y esos inversionistas me van a ayudar a contarme lo que los libros no me cuentan, lo que los websites no me cuentan, lo que los consultores muchas veces no me cuentan. Entonces, tener allí a alguien que le va a doler que a la compañía no le vaya bien es muy importante. Un buen contacto vale más que miles invertidos en marketing. Esa frase también me gustó mucho, me gusta mucho, porque de verdad el contacto, el poder hacer el contacto adecuado con la persona adecuada en el momento adecuado puede ser explosivo para cualquier startup y creo que todos tenemos historias de ese estilo para contar. Y un buen consejo a tiempo vale más que leer 1000 libros, sobre todo en temas sensibles, en temas de riesgos jurídicos, en temas tributarios, en temas de expansión, en temas de acceso a mercados, en temas múltiples que ustedes puedan tener. Ese es me quedan 4 minuticos de acuerdo con mi cronómetro para recibir preguntas y hacer comentarios de lo que tenía para contarles hoy, de lo que había preparado para compartirles hoy. Muy contento de poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias, René. Muy interesante la charla, la experiencia que transmites ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentarios. Pueden abrir sus micrófonos. Vamos. Oye, René, y por el lado, así como más informalmente, ¿cuál ves tú que es el punto que tienen más bajo en general las startups que te toca participar o que te toca ver? ¿Dónde crees tú que es donde menos experiencia muestran al final? ¿O es muy disímil? Mira, es bastante variado, pero sí hay algunos que podría mencionar. Uno, el tema de expansión internacional. Siempre se asustan, oh, wow, ¿cómo abro? Porque venimos del paradigma de la expansión internacional como un proceso súper estructurado, súper planeado, súper pensado, súper invertido, ¿no? Los gobiernos latinoamericanos tienen oficinas especializadas en hacer planes exportadores y todo esto. Yo tengo mi diferencia ahí,
porque una startup, si se va por ese camino, el costo y la demora pueden dar al traste con un proceso de expansión. Procesos de expansión startup, respetando las normas mínimas, temas tributarios, temas arancelarios, temas de acceso a mercados. Ahí hace falta mucho acompañamiento y es donde son más necesitados. Y en el tema financiero, es un tema creo que común, no son muy hábiles la gran mayoría. No son muy hábiles en entender bien un cap table, en entender bien el proceso dilutorio, en entender bien el costeo de productos. A algunos les cuesta hacer proyecciones. El tema financiero también tiene sus temas. Y el tema tributario obviamente es una ignorancia natural porque los tributaristas no son emprendedores, o sea, los tributaristas son buenos en tributario porque se la pasan leyendo la norma y teniendo todas las estrategias para manejar de la mejor forma los impuestos. Entonces, ahí siempre se requiere gente muy especializada. Esos son temas como muy sensibles. Perdona, René, yo, hablando, dale. sí, no, yo, René, solamente agradecerte por la claridad que nos has explicado todos los conceptos y todas las etapas que son de mucho interés, así que solamente felicitarte y agradecerte por la experiencia también que traspasas en esas palabras. Con muchísimo gusto y reitero la invitación cuando ustedes como en parte de este entrenamiento y si me lo permite Fernando, quieren asistir a uno de los foros, tendré muchísimo gusto de extender una cortesía por estar aquí intercambiando con ustedes, porque pues esto en un seminario como este pues es bonito y obviamente la habilidad de hacerlo que parezca atractivo, pero verlo ya en el campo, de ver el startup, Claro, el inversionista, la pregunta, ¿cómo es esto? Pues, perfecto. abro esa ventana, ¿no? Te colaremos la palabra, René, para hacerle llegar a la red la invitación. Claro. Aprovecho de recordarles a todos que pueden hacer la evaluación de esta sesión que está ahí dejamos en el chat el link para que de repente es mucho más rápido y fácil que lo hagan al tiro, saben que no es tan rápido, o sea, perdón, que no demora tanto. Ajá. Y nada, eso, René, muchas gracias de nuevo, un abrazo grande y nada, pues estamos en contacto y nos vemos la próxima semana en el foro evento tuyo, en el foro. Claro que sí. Todos bienvenidos. Muchísimas gracias. De verdad les agradezco este tiempo. Agradezco darme la oportunidad de llegar a esta geografía que si no fuera por esta tecnología estaríamos... No llegaría ahí. Exactamente. Bueno, o llegaría, pero con una logística Claro. compleja. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Chao, Gracias, chao, gracias. René. Chao. Gracias.